Para más contenido de este tipo, puedes suscribirte al canal, darle me gusta al video y dejar un comentario. Tony no miró los números, vio la puerta que se puso verde y entró. Cerró la puerta de una patada y se desplomó en la cama, completamente vestido. Entonces su mano aterrizó en algo que no era una almohada. Hubo una fuerte inhalación a su lado. La luz se encendió de golpe. Un brillo blanco inundó la habitación, quemándole los ojos. Se estremeció, levantando un brazo para protegerse la cara, mientras su visión volvía a enfocarse. Piel azul, eso fue lo primero que vio. Una mujer estaba sentada a su lado, con las sábanas recogidas alrededor de la cintura, sus ojos fijos en los de él. Tony se incorporó apoyándose en un codo. Los paneles de la pared se abrieron con un chasquido mecánico. 4 figuras salieron al unísono. «No te muevas», uno de ellos ladró. Tony levantó lentamente ambas manos. «De acuerdo, sí». Sin moverse, se puso de pie. Su mirada no lo abandonó. «Tú», dijo ella. Tony tragó saliva. Creo que cometí un error». Uno de los guardias se rió. La mujer levantó una mano. El silencio cayó al instante. Se acercó a la cama. Sus ojos se dirigieron brevemente a donde la bolsa de herramientas desechada de Tony yacía en el suelo. Luego volvió a él. «Esta suite», dijo, «está sellada bajo el harán». Tony parpadeó. «¿El qué?» «Privacidad sagrada», continuó ininterrumpida, «absoluta. Mira, no sé qué es eso, pero juro que pensé que esta era mi habitación. Acabo de terminar una reparación del reactor y... ¡Silencio!». Ella lo interrumpió. Tony se cayó de inmediato. Se giró ligeramente, dirigiéndose a los guardias sin apartar la vista de él. Entró sin avisar. Cruzó el umbral. «Me tocó». Tony volvió a abrir la boca. Lo pensó mejor. Los guardias se movieron. «¿Eres humano?», dijo ella. «Sí», respondió Tony. «Tony, ingeniería de mantenimiento». Su labio se curvó levemente. «Por supuesto que lo eres». Dio otro paso más cerca. Tony era muy consciente del poco espacio que quedaba entre ellos. «¿Entiendes?», dijo, «que esta ofensa conlleva una sola sentencia». El corazón de Tony latía con fuerza. «Muerte». La mirada de la mujer se posó en él, penetrante por la sorpresa. «¿Conoces nuestra ley?». «No», dijo Tony rápidamente, «solo lo adivinaba». «Agárrenlo», dijo ella. 2 guardias se movieron al instante, poniendo a Tony de pie. Le sujetaron los brazos a la espalda, y las ataduras se cerraron de golpe alrededor de sus muñecas. Lo arrastraron hacia la puerta. La mujer lo siguió. Al llegar al umbral, volvió a hablar. «Ha invocado al harán». Tony giró la cabeza lo justo para mirarla mientras lo arrastraban hacia el pasillo. «¿Qué significa eso?», preguntó. «Significa», dijo ella, «que al meterte en mi cama, te has unido a mi destino». La puerta se cerró tras ellos con un último siseo resonante, y en algún lugar profundo en la colonia, las alarmas comenzaron a despertar. Lo condujeron por un ascensor descendente que ignoraba por completo los niveles públicos. «Oye», dijo, «necesito que alguien me explique qué está pasando». Nadie respondió. El ascensor se abrió a una sala de audiencias. Un semicírculo de asientos elevados rodeaba la planta central. 6 figuras los ocupaban, todas de piel azul. Los guardias obligaron a Tony a arrodillarse en el centro. Solo entonces la volvió a ver. Rina estaba de pie a un lado de la cámara. Una voz se elevó desde el estrado. «Expongan los cargos». Uno de los guardias dio un paso adelante. «Varón humano, entrada no autorizada a una suite noble sellada. Contacto físico iniciado. Violación jaribana confirmada». Murmullos recorrieron la cámara. Otra voz la siguió. «Estado de la parte ofendida». Rina dio un paso adelante antes de que el guardia pudiera responder. «No tengo pareja», dijo, «y mi privacidad es absoluta». La atención del juez se agudizó. Tony la miró. «Rina», dijo, «no lo sabía. Te juro que no lo sabía». Silencio. El primer juez espetó. «El acusado no se dirigirá a la demandante». Tony cerró la boca. La mirada del juez volvió a Rina. Según la ley, la pena es clara. El corazón de Tony latía con fuerza. Rina inhaló. «Hay», dijo, «una alternativa». La cámara se quedó en silencio. Varios jueces intercambiaron miradas. Uno se inclinó hacia adelante. «¿Invocas el Quetzal?». «Sí», dijo ella. Se acercó y lo miró. «Reclamo el Quetzal, un derecho marital vinculante». La palabra marital resonó en la cabeza de Tony. «Para restaurar el honor», continuó, «lo reclamo». Una pausa. «No para salvarlo, para poseerlo», añadió.
Tony contuvo la respiración. «Espera». «¿Qué?». El bastón golpeó de nuevo. El orden volvió a su lugar. Uno de los jueces estudió atentamente a Rina. «¿Entiendes las consecuencias de este derecho?». «Sí». «Vincularías tu posición política, tus futuras alianzas». «Lo sé». «Y asumirías la responsabilidad de sus acciones, sus fracasos, su existencia». «Sí». Tony se retorció contra las ataduras. «No estoy de acuerdo con esto». El primer juez levantó su bastón. «El Kethil es aceptado. El vínculo es reconocido». El bastón bajó. Tony sintió que las ataduras se soltaban abruptamente. Antes de que pudiera moverse, trajeron otro dispositivo, un torque plateado. Rina se lo quitó al asistente. Se acercó. Sus ojos se posaron brevemente en su garganta. «Ponte de pie», ordenó. Lo hizo. Levantó el torque y se lo colocó alrededor del cuello con la facilidad que da la práctica. El zumbido se profundizó, descendiendo hasta su pulso. «Listo», dijo, retrocediendo. «Hecho». Los jueces se levantaron al unísono. «Por ley, el humano ya no es un prisionero», anunció el primero. «Está atado». Tony tragó con dificultad. «¿Atado? ¿Cómo?». Rina giró la cabeza hacia la salida. «Ven», dijo, «aprenderás rápido». Los guardias se hicieron a un lado, y las puertas de la cámara se abrieron. Rina lo condujo por un pasillo privado reservado para delegados de alto rango. Tony rompió el silencio primero. «Así que», dijo, «supongo que esta no es la fase de luna de miel». Ella no disminuyó la velocidad. «No estás aquí para consolarte». «Bien», murmuró, «porque dejé mi optimismo en la bahía del reactor». Se detuvieron ante un par de puertas altas con dibujos geométricos. Rina apoyó su palma en el panel. Se abrió. «Esta es tu residencia», dijo, haciéndose a un lado. «Esta está adyacente a la tuya». «Sí, eso no es sutil». La sutileza no es lo importante. La puerta se cerró tras ellos. Tony se giró lentamente, asimilándolo. «Así que esta es la parte donde me explicas exactamente cómo pasé de ser ejecutada al amanecer a humana mantenida». «No estás retenida», respondió ella. «Estás atada». «Semánticas», dijo él. «Llevo un collar». Sus ojos se posaron en el torque. «Ese dispositivo no es ornamental. Monitorea tus constantes vitales, tu ubicación y tu estatus legal. Evita que otros te hagan daño sin consecuencias. Y me impide irme», dijo Tony. «Eso es, al menos eres honesta». Cruzó la habitación y activó un panel de pared. Los datos florecieron en el aire entre ellos. «Soy Rina Shiloh, heredera del puesto shiloano en el Consejo Colonial». Tony exhaló. «Por supuesto que lo eres. Entraste en mi suite en un momento en que mis rivales buscaban activamente una debilidad, Gartex en particular». «Déjame adivinar», dijo Tony. Cosino sonríe demasiado. Su labio se torció a pesar de él. «Lleva años maniobrando para desacreditarme, para presentarme como imprudente, incapaz». Se giró hacia él. «Y entonces apareciste como humano». Tony se enderezó. «Podrías haber dejado que me mataran». «Sí, pero no lo hiciste». «¿Por qué?». «Porque la muerte habría sido clínica, y esta no es una situación clínica. Eso es reconfortante. Te quedarás aquí», continuó. «No hablarás con nadie sin mi conocimiento. No intentarás quitarme la llave». «No lo planeaba», dijo él. «Parece caro. Y no olvidarás», terminó, «que cada movimiento que hagas se refleja en mí». «Entonces tal vez deberías haber elegido a alguien menos testarudo», murmuró, con los ojos sombríos. «Al contrario, la testarudez se puede sobrevivir». Se giró hacia la puerta, separando sus habitaciones. «Descansa. Necesitarás claridad». «¿Para qué?». Pausó, con la mano en el panel. «Para entender cuánta gente querría verte muerto». La puerta se cerró tras ella. Caminó hacia la ventana y miró las luces de la colonia. El torque zumbaba suavemente. «Propiedad», murmuró. Cuando por fin se acostó en la cama desconocida, no pudo conciliar el sueño porque cada vez que cerraba los ojos, la recordaba. Para la mañana se dio por vencido. Salió de la cama y paseó en la suite. Todo lo que pudiera necesitar ya estaba previsto. Incluso su sustituto de cafeína favorito lo esperaba en un embolso sellado encima de la encimera. Tony frunció el ceño. «Sí», murmuró, levantando la taza. «Eso no tiene nada de mal agurero». Bebió de todos modos. Sus instintos de ingeniero seguían atormentándolo. Algo en toda la situación se negaba a ser una coincidencia. El agotamiento explicaba la puerta equivocada, las luces verdes, la loca, pero todo lo demás, la ley misma, acechando como una trampa preparada. Demasiado perfecto.
Lo notó al inclinarse sobre la consola a la ventana, un débil puerto de diagnóstico oculto bajo la moldura decorativa. Tony sonrió. «De acuerdo», murmuró. «Veamos qué ocultas». El torque se encendió ligeramente al acercarse a la consola. Tony lo ignoró. Sacó una herramienta delgada de su bolso. Se conectó a través de su flujo de datos de bajo nivel. El sistema lo aceptó instantáneamente. Los datos se filtraron por la consola y se cerraron. El pulso de Tony se aceleró. Ahí estaba, la noche que entró en la suite de Rina. Se había registrado una subida de tensión en la red del reactor. Aisló el evento y lo reprodujo fotograma a fotograma. La señal de seguridad parpadeó durante exactamente un segundo. Se encogió el estómago. Alguien quería abrir esa puerta, dijo, y querían que pareciera que era culpa mía. Tony se reclinó lentamente. Fluctuación del reactor. Apretó la mandíbula. Lo sospechaba. La miró fijamente. ¿Lo sabías? Detecté la brecha, dijo ella, pero sospechar sin pruebas es inútil en la política del Consejo. Resaltó la firma del código. Esta es la prueba. Rina estudió. Luego exhaló lentamente. Esa firma pertenece a la seguridad de élite, dijo. Nivel del Consejo, lo que reduce la lista, dijo Tony. Mucho. Levantó la mirada hacia él. Gartex tiene acceso. Otros también, respondió Tony, incluyendo gente que se beneficia de convertirte en un escándalo. No deberías haber descubierto esto tan rápido, dijo ella. Tony se encogió de hombros. Arreglo cosas que no quiero que me arreglen. Una pausa, luego dijo, si esta información se hace pública sin contexto, me destruirá. Y si sigue enterrada, dijo Tony, alguien lo intentará de nuevo. Quizás la próxima vez con una bala en lugar de una puerta. Su mirada le sostuvo la mirada. ¿Qué quieres?, preguntó. Tony lo consideró. No quiero morir por el juego de otro, y quiero la verdad. Rina se acercó. Entonces tenemos un interés mutuo. La encontró a mitad de camino. Una alianza, una necesidad. Extendió la mano y tocó la consola sellando los datos con un sello de seguridad que solo ella podía romper. Me ayudarás a encontrar quién orquestó esto, dijo en voz baja. Y a cambio, pidió Tony, te mantengo viva, dijo, y protegida. Ya me posees, no necesitas negociar. Dio un paso atrás. Vístete, dijo. Si alguien te incriminó una vez, ahora te están vigilando. Mientras se giraba para irse, Tony habló antes de poder contenerse. Rina. Hizo una pausa. Si no me hubieras reclamado, dijo, me habrían matado. Esa fue la jugada más fácil. No se giró. Fácil, dijo. Nunca ha ganado una guerra. La puerta se cerró. Se vistió rápidamente. La torsión se calentó al entrar en el pasillo, reconociendo el movimiento. Un pulso de estado parpadeó en la pantalla de su muñeca. Sí, murmuró Tony, siento el amor. Rina lo esperaba en la intersección donde los pasillos privados se encontraban con el espacio administrativo. 2 guardias la flanqueaban. Llegas tarde, dijo. Estaba ocupada demostrando que no soy idiota, respondió Tony. Resulta que alguien ya me ganó de mano para incriminarme. Una comisura de su boca se levantó. Entonces nos alineamos. Caminaron juntos. ¿Entiendes?, dijo, que Gartex es solo el sospechoso más obvio. Los sospechosos obvios suelen ser señuelos, dijo Tony. La trampa más clara es la que apunta a un lugar conveniente. Sus ojos se dirigieron hacia él. Piensas como un estratega. Yo pienso como alguien que no le gusta que lo empujen al tráfico, dijo. ¿Quién más se beneficia? Ella no respondió de inmediato. Entraron en un ascensor seguro. Este no tenía controles visibles. Rina dio una orden en su lengua materna. Las puertas se cerraron. Intereses de fuera del mundo, dijo una vez que se pusieron en movimiento. Entidades corporativas, aliados políticos que prefieren la inestabilidad, humanos que buscan influencia, exhaló Tony. Así que básicamente, todos. Sí. El ascensor daba a un nivel subterráneo que Tony desconocía. Aquí trabajo cuando no quiero testigos, dijo Rina. Tony miró a su alrededor. Me gusta. Tiene un aire de que aquí ocurre algo. Ella lo ignoró. Una gran pantalla se activó al acercarse. Dijiste que necesitabas pruebas, dijo él, acercándose. No sospechas. Sí. Entonces no persigues a quien se beneficia, continuó Tony. Persigues a quien tenía acceso. Esa anulación de la puerta no era solo de alta altura, era precisa.
Quienquiera que lo haya hecho entendía los patrones de fatiga humana, los programas de mantenimiento y tu sistema legal. Rina se cruzó de brazos. O sea que sabían que me culparían, dijo Tony, y sabían que no tendrías más remedio que actuar rápido. Su mirada se agudizó. El Keithall. ¿Me reclamas?, dijo él. Eso no fue solo una salida. Era predecible. El silencio se prolongó. Esa ley existe para preservar el honor, dijo ella. Y alguien contaba con que la usaras, respondió Tony, lo que significa que te entienden mejor de lo que te gustaría. Auditaremos el registro de acceso, dijo en voz baja, y lo compararé con los programas de mantenimiento del reactor y movimiento de personal, añadió Tony. Quienquiera que haya hecho esto tocó más de un sistema. Asintió una vez. Luego procedemos juntos. Una alerta sonó suavemente. Los ojos de Rina pasó a la pantalla. Apretó la mandíbula. Demasiado pronto. ¿Qué?, preguntó Tony. Amplió la señal. Una cara familiar de piel azul sonrió cálidamente a la cámara. Gartex. Ciudadanos de la colonia. Gartex dijo. Los eventos recientes han suscitado serias preocupaciones sobre el juicio del liderazgo y el mal uso de la ley antigua. Gartex continuó. El Keithall nunca estuvo destinado a vincular nuestro futuro a un forastero, a un humano cuya presencia fue, en el mejor de los casos, un accidente. Rina apretó los puños. En el peor de los casos, dijo Gartex, con una sonrisa más aguda, una manipulación. Tony la miró. Es rápido. Siempre lo es, respondió ella, y por eso es peligroso. La voz de Gartex resonó por la cámara. Por el bien de la colonia, impugno formalmente la legitimidad de esta afirmación. La transmisión se cortó. Sonó una alarma. No me gusta ese tono, dijo. No deberías, dijo Rina. Se giró para mirarlo. Bajo la ley silosiana, dijo, un desafío a All solo puede ser respondido de una manera. Tony tragó saliva. Que es mediante juicio, dijo ella, en el terreno de la resolución. Tony soltó una breve carcajada. Estás jugando. Nunca bromeo sobre leyes, respondió ella. Y supongo que tú no luchas, dijo Tony. No, dijo ella. Tú sí. ¿Contra quién?, preguntó Tony. La imagen de Gartex volvió a la pantalla, esta vez al lado de otra figura. El campeón de mi primo, dijo Mina. Borax. Tony miró. Eso no es una persona, es una pared móvil. No ganarás con fuerza, dijo ella. Ganarás con sobrevivencia. ¿Y si pierdo?, preguntó Tony, bajando su voz. Entonces Gartex se lo lleva todo. Asintió suavemente. De acuerdo, lo observó. No tienes miedo. Yo sí, dijo Tony. Simplemente no veo mejor opción. Entonces empezamos a entrenar. Inmediatamente. Tony miró la imponente imagen de rocas, luego la volvió a mirar. Para que quede claro, dijo, sigues siendo mi dueño, ¿verdad? Sus ojos se oscurecieron ligeramente. Bien, dijo Tony. Entonces más vale que te asegures de que sobreviva. La comisura de su boca se curvó. Oh, dijo ella, tengo la intención de hacerlo. Y en lo profundo de la colonia, comenzaron los preparativos para una pelea que se suponía nunca sería justa. El anuncio de la arena resonó por toda la colonia en menos de una hora. Tony no lo oyó. Rina se encargó de eso. El ala de entrenamiento a la que descendieron estaba protegida, las puertas selladas tras ellos con un sonido que se sintió permanente. Este lugar, dijo, mirando a su alrededor, tiene una energía muy fuerte. La gente no se va, no oye la misma energía. Esa es la intención, respondió Rina. Tony flexionó las manos. ¿Y Borax? Rina activó un hueco olo-olo sobre la arena. La enorme figura volvió a aparecer, girando lentamente. Intentará terminar la pelea rápidamente, dijo. No porque sea cruel, sino porque es eficiente. Eso es reconfortante, murmuró Tony. No lucharás contra él como un soldado, continuó Rina. Lucharás contra él como un problema. Tony la miró. Creo que puedo manejar eso. Me gusta que confíes en mí. Confío en que sobrevivirás, dijo ella. Hay una diferencia. Se metió en la arena y se giró para mirarlo. Atácame. Tony parpadeó. ¿Lo siento? Ahora, dijo ella. He tenido unos días difíciles, protestó él. Cama equivocada, matrimonio político, un combate a muerte inminente. Quiero ir poco a poco. Se movió. Tony apenas tuvo tiempo para registrar el movimiento
antes de que el aire explotara donde había estado su cabeza. Tambaleó hacia atrás solo por instinto. Sin palabras, dijo ella calmadamente. Instinto. Tony exhaló fuertemente. Bien, vale, lo haremos. Se abalanzó. Fue torpe, lo sabía. Le faltaba el equilibrio. La sincronización era peor. Rina lo desvió con mínimo esfuerzo, aprovechando el impulso para lanzarlo a la arena. Golpeó fuerte, sin aliento. Ella se cernió sobre él, con un pie cerca de su garganta. Vorox te destrozará si te enfrentas a él de frente. Así que no, dijo Tony. Rodó y se incorporó, tosiendo. ¿Disfrutas esto? No, te estoy preparando una y otra vez. El tiempo se desvaneció. Tony aprendió rápidamente qué instintos lo traicionaban. Cada vez que intentaba dominarla, terminaba en el suelo. El dolor enseña más rápido que la teoría, dijo, después de derribarlo por quinta vez. Ya lo entiendo, gimió en la arena. Las horas pasaron. El sudor empapó sus ropas. Los moredones florecieron. Rina no bajó el ritmo. Usa el entorno, ordenó, rodeándolo. Todo es una herramienta. La respiración de Tony se estabilizó. Esperó esta vez, observando su postura. Por la forma en que su peso se trasladaba al moverse, no la encontró. La esquivó, le agarró la manga y la redirigió hacia uno de los pilares. Ella se retorció en el último segundo, pero sus ojos se abrieron apenas un instante. Progreso. Lo golpeó de nuevo inmediatamente por ello. Se rompieron solo cuando las luces se atenuaron para descansar. Tony se desplomó en la arena, mirando al techo. Entonces, japeó, en una escala que va desde alentador a estoy muerto. ¿Dónde estoy? Rina lo miró. Estás vivo, dijo. Eso es más. Todo, hablando con los observadores reunidos. Sus ojos se encontraron a Tony al instante y su sonrisa se ensanchó. Tony se inclinó hacia Rina. No me gusta. No deberías, dijo ella. Cree que ya ha ganado. La voz de Guard se oyó. El duelo tendrá lugar en el ciclo del amanecer, anunció a plena vista de la colonia. Rina se acercó más. Espera espectáculo, miedo, sangre. Tony se endebezó sosteniendo la mirada de Gartex sin pestañear. Entonces, decepcionémoslo. Sí, dijo ella. Vamos. Y el amanecer se acercaba rápidamente. El cielo artificial de la colonia cambió del azul profundo de la noche a un dorado pálido e implacable. En algún lugar, muy por encima, la arena de la resolución comenzó a despertar. No caminaba hacia la arena como un hombre, caminaba como una condición legal. Rina no disminuyó la velocidad mientras lo alejaba de los pasillos públicos. Para cuando alcanzaron el nivel de entrenamiento más bajo, el ruido había desaparecido por completo, reemplazado por un silencio que parecía deliberado. Esta sección no existe, dijo, colocando la palma de la mano sobre un panel de acceso dañado. Sin observadores, sin registros. La puerta se abrió. Dentro, el espacio era más pequeño que el piso principal de entrenamiento. Tony respiró hondo. Supongo que aquí es donde las reglas dejan de fingir que importan. Nunca importaron, respondió Rina. Solo importan los resultados. Cruzó la habitación y seleccionó una cuchilla compacta del estante, girándola una vez en su mano antes de lanzársela. Agarre. Tony la atrapó instintivamente, ajustando sus dedos. Otra vez, dijo ella. Las horas siguientes fueron despiadadas. Rina redujo sus instintos a puro reflejo. Cada vacilación fue castigada. Cada intento de fuerza se encontró con una redirección e impacto. Rox no jugará contigo, dijo mientras lo derribaba por cuarta vez. Intentará acabar contigo rápidamente. Tony escupió arena y se incorporó. Un tipo eficiente. Cree que la eficiencia es honor, dijo ella. Esa creencia lo limitará. Lo rodeó. No puedes superar su fuerza, continuó, así que debes desmantelar su seguridad. Tony se limpió la sangre de la boca. Estoy percibiendo un tema. Entonces, estás aprendiendo. Atacó de nuevo. Esta vez Tony no bloqueó. Se adelantó al golpe, lo dejó pasar rozando su hombro y empujó su peso hacia adelante usando el impulso en lugar de la fuerza. Rina se retorció en el último instante. Se recuperó de inmediato y lo golpeó con más fuerza. No te pongas cómodo, espetó. No lo estaba, respondió Tony.
respirando con dificultad. Solo me estaba adaptando. Se acercaban con cada intercambio. En un momento dado, él calculó mal un paso y chocó con ella. El impulso los empujó contra la pared. Rina rompió el contacto al instante, empujándolo hacia atrás. «Concéntrate», dijo bruscamente. Tony asintió. Siempre. Cuando finalmente sonó la llamada pública, ambos se quedaron en silencio. «Es la hora», dijo Rina. Salieron a los pasillos superiores mientras la atención de la colonia convergía en un solo punto. Las pantallas se encendieron por todas partes, mostrando la arena desde múltiples ángulos. El ruido de la multitud crecía con cada paso. Rox ya estaba en la arena cuando Tony lo vio. La voz de Gartex se escuchó en las transmisiones. Rina detuvo a Tony al borde de la rampa de entrada. «No me debes la victoria», dijo. «Me debes la supervivencia». Tony sostuvo su mirada. «Entonces observa con atención». Sonó la bocina. Las puertas se abrieron. Tony entró en la arena. Tras él, la voz de Rina atravesó el ruido una última vez. «Él es más fuerte». Tony no miró atrás. «Lo sé», dijo. «Por eso voy a hacerlo enojar». Las puertas se cerraron de golpe. El duelo comenzó en la arena. Rox se movió. No embistió. Avanzó con paso mesurado. Viejas cicatrices cruzaban sus brazos expuestos. Los instintos de Tony gritaban una cosa: corriendo. En cambio, avanzó. Rox se detuvo a pocos metros. Se estudiaron mutuamente. El cuerno volvió a sanar. Rox patacó. El primer golpe llegó más rápido de lo que Tony esperaba. Tony apenas logró apartarse. Salpicaba arena mientras rodaba. La multitud rugió. Tony se levantó moviéndose. No contraatacó. Ni siquiera se desvaneció. Retrocedió. Rox lo siguió, paciente, cortando ángulos, caminándolo hacia el centro de la arena donde ya no habría ningún lugar a donde ir. Tony esquivó otro golpe. El dolor se apoderó de él donde el golpe le rozó el hombro. Tambaleó, obligándose a mantenerse erguido. Sobrevivir. La voz de Rina resonó en su cabeza. Destruir su certeza. Rox aprovechó la ventaja. Otro golpe, luego otro. Tropezó. La multitud arremetió con más fuerza. Rox levantó su arma. Tony rodó en el último instante. Las cuchillas se estrellaron contra la arena con la fuerza suficiente para romperla. Se levantó de un salto, los pulmones ardiendo, y rió. Una carcajada brotó de él antes de que pudiera detenerla. Rox dudó solo una fracción de segundo. «¿Eso es todo lo que tienes?», gritó Tony. Rox tensó la mandíbula. Dio un paso adelante, golpeando con más fuerza. Tony cedió terreno, dejándose llevar, dejando que Rox creyera que la presión estaba funcionando. Lo condujo más allá de uno de los pilares estructurales de la arena, luego de otro. Rox cargó. Tony giró en el último momento, lanzándose a un lado mientras el impulso de Rox se estrelló contra el pilar. El impacto resonó como una campana golpeada por un martillo. La multitud jadeó. Rox se valió, más sorprendido que herido. Se giró, con la furia brillando ahora donde antes había calma. Tony vio un arma abandonada medio enterrada en la arena. La agarró. Las luces de la arena parpadearon un instante. Después, los proyectores holográficos que bordeaban la arena se cortocircuitaron en una cascada de chispas, sumiendo el espacio en luz y sombra parcheada. Rox gruñó y se abalanzó a ciegas. Tony no golpeó, acortó la distancia. La cadena de torsión alrededor de su cuello se soltó con un tirón brusco, mientras se retorcía, enrollándola alrededor del arma de Rox. Plantó los pies, puso todo su peso en el poste y tiró. Se oyó un sonido como de madera quebrándose. Rox gritó. El arma cayó de su mano, resonando inútilmente en la arena. Tony la apartó de una patada y presionó, encadenado fuertemente, con la espada apuntando a la garganta de Rox. Rox se congeló. «No quiero matarte», dijo, «pero lo haré si me obligas». Durante un largo segundo nada se movió. Después, el hombro de Rox se hundió. Soltó la cadena. Tony retrocedió, bajando la espada. La arena explotó. Las pantallas volvieron a vida mientras los sistemas se reiniciaban, reproduciendo los últimos momentos desde múltiples ángulos. Tony miró hacia las gradas. Rina permaneció rígida, pero sus ojos ardían. La señal del juez sonó, clara y definitiva. Victoria. Las rodillas de Tony casi cayeron.
Los guardias corrieron en la arena mientras lo separaban de Verox, quien ya estaba siendo atendido. Rina llegó primero. «Sobreviviste», dijo. «Me entrenaste bien». Su mirada lo recorrió. Entonces las alarmas de la arena volvieron a sonar. Gartex se alejó de los jueces hablando ya con urgencia a sus ayudantes. Rina entrecerró los ojos. No lo aceptará. Tony siguió su mirada. No pensé que lo aceptaría. Las luces de la arena parpadearon una vez más, luego se estabilizaron. Durante un instante la multitud dudó, sin saber si esto seguía siendo parte del espectáculo. Rina lo sabía. «Muévanse», dijo. Agarró a Tony de la rampa y lo sacó de la arena justo cuando el equipo de seguridad se dirigía al comando. Eso estuvo mal. Tony se retorció, observando las gradas. Gartex había ido. «Eso está mal», dijo Tony. «Sí», respondió Rina. «Eso significa que planeó el fracaso». Se abrieron paso por un pasillo de servicio maloliente. Una explosión resonó en algún lugar arriba. El pasillo se estremeció. La luz de emergencia se encendió, tiñéndolo todo de rojo. Tony maldijo. Eso no venía de la arena. «No», dijo Rina, que venía del anillo de comando. Irrumpieron en un cruce donde las señales parpadeaban en los paneles expuestos. El mapa de la colonia se iluminó con pulsos furiosos, secciones que se oscurecieron. Rina se detuvo en seco, escaneando rápidamente con la mirada. Comunicaciones bloqueadas. Tony pasó a su lado. Localizada, no total. Eso es una toma de control, no sabotaje. Ella lo miró fijamente. ¿Qué significa eso? «Quiere el control intacto», dijo Tony. «Solo lo quiere en sus manos». Otra explosión resonó más cerca esta vez. Rina apretó la mandíbula. Está forzando la sucesión y usando el duelo como coberta. Tony terminó. Clásico. Corrieron. El ala de embajadores era un caos cuando llegaron. El personal de seguridad yacía aturdido o inmovilizado, no muerto. Gartex no quería incendiar la colonia, quería heredarla. Un escuadrón dobló la esquina delante de ellos, las armas en alto. Rina reaccionó instantáneamente, arrastrando a Tony detrás de un soporte estructural. «¿La gente de Gartex?», preguntó Tony. «Sí», dijo, «y no lo dudarán ahora». Tony asomó la cabeza por el borde de la pieza de acceso, recorriendo con la vista el diseño del pasillo. «Hay un conducto de servicio detrás de esa pared, una vieja línea de mantenimiento. Si podemos entrar». Rina no esperó a que terminara. Disparó una breve ráfaga que obligó. No solo está tomando el poder, está reescribiendo la narrativa. Autoridad de emergencia. Protocolos Marshall. Para cuando el consejo reaccione, será demasiado tarde, dijo Rina. Gartex se giró ligeramente, como si percibiera su presencia, aunque no había forma de que pudiera verlos. «Estabilidad», estaba diciendo. «Eso es lo que ofrezco. Estabilidad después de la imprudencia». Tony resopló quedamente. A Guy le encantan los discursos. Rina no sonrió. «Necesitamos pruebas, algo innegable». La mirada de Tony se desvió hacia la señal del reactor central, que pulsaba en una de las pantallas. Frunció el ceño. «Qué raro», murmuró. «¿Qué?», Rina preguntó. «Sobre la carga del reactor». Tony dijo. «Que está mal, demasiado suave. Alguien está compensando un problema que no debería existir». Se quedó paralizado. «A menos que», dijo lentamente. «Sí existe». Rina abrió mucho los ojos. «Lo saboteó». «No lo suficiente como para provocar una fusión», dijo Tony. «Lo suficiente como para forzar una dependencia». Control de emergencia. Puede retener la colonia como rehén sin disparar otro tiro. Otra explosión sacudió la estructura. Rina se giró hacia Tony. «Si el reactor falla, la colonia se apaga», dijo Tony. «Soporte vital, escudos, todo». El silencio se extendió entre ellos. Entonces Rina dijo, «¿Puedes arreglarlo?». Tony la miró a los ojos. «Sí», dijo, «pero necesitaré acceso y tiempo». «Y Gartex no nos dará ninguno de los dos», dijo ella. Tony sonrió con tristeza. «Entonces, robamos ambos». Debajo de ellos, Gartex levantó la mano, y el centro de mando se quedó en silencio. «Ciudadanos», su voz resonó por los canales de emergencia. «Mantengan la calma. La situación está bajo control». Rina lo observó.
Se giró hacia Tony. Lo detenemos en el reactor. Tony asintió. Entonces será mejor que nos demos prisa. Desaparecieron de nuevo en los conductos. Tony redujo la velocidad en un cruce, rozando la pared con los dedos mientras se orientaba. Desvió el acceso manual. Dijo: inteligente, fuerza todo a través del centro de mando. Rina revisó el pasillo tras ellos. ¿Puedes anularlo? Puedo, dijo Tony, pero nos anunciará. Ella no dudó. Entonces nos movemos rápido. Presionó el panel. Manos a la obra. El par motor aumentó bruscamente, reaccionando a la oleada de acceso al sistema. En todo caso, suavizó la conexión, otorgándole la misma prioridad que a la propia Rina. Eso no se le escapó. El panel se abrió. La anticámara del reactor se iluminó con un ámbar intenso. El vapor salía de los conductos superiores en ráfagas cortas y furiosas. Los indicadores de advertencia pulsaban por todas partes. Tony apretó la mandíbula. Está llegando al límite. Una repentina ráfaga de fuego energético quemó la puerta tras ellos. Giraron. Los guardias de Gartex irrumpieron en el pasillo. Rina dio un paso adelante sin mirar atrás. Vete. No te voy a dejar. Eso no fue una petición, espetó. Tony dudó un instante de más. Un disparo de plasma atravesó el aire hacia él. Rina se movió, se colocó en la línea de fuego y recibió la ráfaga de lleno en el costado. El impacto la estrelló contra la pared con tanta fuerza que rompió el blindaje. Cayó al suelo con un sonido que Tony jamás olvidaría. No. Se movió antes de que la mente lo alcanzara. La arrastró de vuelta a la carcasa del reactor mientras otra descarga pasaba silbando junto a donde habían estado. Rina jadeó, clavándose los dedos en la manga de él. Las manos de Tony temblaron al presionarlas contra la herida. ¿Por qué?, preguntó, con la voz quebrada a su pesar. ¿Por qué harías eso? Se le cortó la respiración. Protección de activos, susurró. Eres aún más útil viva. Era mentira. Lo vio en sus ojos. Quédate conmigo, dijo. No te atrevas a irte ahora. Tony se levantó, agarró un arma caída y retrocedió hacia el claro. Los guardias avanzaron. Nunca lo alcanzaron. Tony se movió con una eficacia aterradora. Usaba el entorno como Rina le había enseñado. Cuando cayó el último guardia, la cámara volvió a quedar en un silencio inquietante. Tony se arrodilló junto a Rina. No hables, dijo. Guarda fuerzas. Ella sonrió levemente. Suenas enfadada. Lo estoy, dijo Tony. ¿A él? ¿A esto? ¿A ti? Su mirada se suavizó. Bien. Él rió. Eres increíble. Abrió un botiquín de la pared. Sus manos estaban firmes. A pesar de la sangre, selló la quemadura, estabilizó el daño lo mejor que pudo. No podía perderla, no así, no después de todo. La alarma del reactor sonó de repente. Tony levantó la vista y luego la miró. Tengo que terminar esto, dijo. Si no lo hago, nada de esto importa. Ella asintió. Cubriré lo que pueda. Él le apretó la mano. Vuelvo, dijo. Se puso de pie y se giró hacia la cámara del núcleo con la mandíbula apretada. Gartex había querido pelanca. Tony estaba a punto de quitársela. Tras él, Rina lo vio irse, con los ojos ardiendo con algo mucho más peligroso que el dolor, confianza. Y cuando Tony entró en el corazón del reactor, la colonia tembló, porque los próximos minutos decidirían no solo quién gobernaría, sino quién viviría para ver otro amanecer. La cámara del núcleo respiraba como un animal herido. Tony lo sintió cuando cruzó el umbral. Esto es donde latía el corazón de la colonia, y Gartex la había envenenado. Tony se movió rápido, la vista escudriñando las paredes de diagnóstico mientras el par motor le proporcionaba datos brutos más rápido que cualquier interfaz que hubiera usado. Los diagramas de flujo de energía se entrecortaban, los campos de contención se compensaban con ráfagas irregulares. Alguien había instalado una falla en cascada que se alimentaba a sí misma. Sí, murmuró Tony. Definitivamente no hiciste esto por diversión. Se arrodilló en la unión principal y abrió un panel manual. El vapor sisó por su cara. Tras él resonaron disparos de armas distantes. Rina. Tony se concentró de nuevo en la tarea. De acuerdo, dijo lentamente, moviendo las manos. Redireccionaste los bucles de retroalimentación para crear estabilidad artificial. Parece limpio, parece controlado, hasta que deja de serlo.
El sabotaje no era rudimentario, fue brillante. Quien lo diseñó entendía los reactores a la perfección. Habían enterrado la falla tan profundo que los sistemas automáticos nunca la detectarían hasta que la ventana de colapso fuera irreversible. Gartex no solo había planeado un golpe de estado, había planeado una fecha límite. Tony redireccionó la energía manualmente, los dedos en movimiento, el sudor escociéndole en los ojos. La temperatura subió otro grado. Las advertencias se encendieron. El rojo se desvaneció en ámbar mientras los sistemas luchaban contra él. «Trabaja conmigo», murmuró. «Sé que no te gusta que te digan qué hacer». El reactor respondió con una violenta obturación. Tony apretó los dientes y forzó una ordenación manual, cortando por completo un estabilizador y compensando con un conjunto secundario que no se había usado en años. Un drone irrumpió por las puertas de la cámara, desplegando armas. Tony no levantó la vista. Agarró un cable suelto y lo estrelló hacia el conducto del suelo. La sobrecarga circuitó el drone en el aire, estrellándose entre chispas. «Hoy no», espetó. Otra alarma sonó diferente, esta vez. La voz de Rena lo interrumpió el auricular. «Tony, escúchame». Se quedó paralizado. «Habla». «Rastreé la anulación de la puerta», dijo, con la respiración entrecortada. «Gartex». Las manos de Tony se apretaron. «No», dijo. La palabra lo golpeó más fuerte que cualquier golpe. «¿Cómo que no?», exigió. «Resumí la señal», continuó. «La comparé con los archivos de seguridad del Consejo. No pertenece a la facción de Gartex». El reactor gruñó. «¿Y entonces quién?», preguntó Tony. Rena vaciló. «Boric». Tony sintió que se le encogía el estómago. «El consejero humano». «Sí», dijo. «El enlace de la Tierra. Tu aliado». Tony cerró los ojos medio segundo. «Me imagino», dijo con amargura. «Tenía acceso, motivo y credibilidad», añadió Rena. «Gartex era una distracción conveniente». Las implicaciones encajaron con una claridad aterradora. El sabotaje del reactor, la trampa, el golpe de estado, todo ello desestabilizando la colonia lo justo para justificar la intervención. Tony cerró los ojos. «Entonces Gartex no es el final», dijo. «Es una cobertura». «Sí», respondió Rena, «y Boric ya se está posicionando como mediador». Tony rió. «¡Qué atrevido!». El zumbido de los reactores se estabilizó, pasando de irregular a controlado. Los campus de contención se recalibraron. Las advertencias rojas se desvanecieron a ámbar, luego a verde. La estabilidad regresó. Tony se desplomó hacia la consola, el pecho agitado. «Reactores estables», dijo. «¿Sigues conmigo?». Hubo una pausa. «Rena», espetó. «Estoy aquí», dijo. «Apenas». «Vuelvo», dijo Tony. «Quédate quieto». «No», dijo. «No lo harás». Él frunció el ceño. «¿Qué?». «Vas al centro de mando», dijo. «Boric está a punto de exponer a Gartex como el único conspirador. Si lo logra, esto acabará con él al mando». Tony se enderezó. «¿Y tú?». «Yo defenderé el pasillo», dijo. «Como defendiste el reactor». Tragó con dificultad. «No puedes». «Yo puedo», respondió. «Y lo haré». El canal se cortó. Tony miró el núcleo del reactor por última vez, asegurándose de la estabilidad, y luego se dio vuelta y echó a correr. Y la última pelea no iba a ser en la arena, ni en los túneles, ni en el corazón. «Parece agotado». Tony rió. «Me tendiste una trampa. Saboteaste un reactor e intentaste robar una colonia. Perdóname si no te devuelvo la cortesía». Boric levantó una mano suavemente. «Cuidado. Aquí las acusaciones tienen peso». «Qué curioso que digas eso», respondió Tony dando un paso al frente. «Porque olvidaste una cosa». La sonrisa de Boric no flaqueó. «Oh, asumiste que moriría en silencio», dijo Tony. «Y asumiste que no me fijaría demasiado». Se dio un golpecito en la garganta. Las luces de la sala se atenuaron. Todas las pantallas del centro de mando parpadearon y luego cambiaron de fuente. Los registros de seguridad inundaron las pantallas. Códigos de anulación de puertas. Correlaciones de marcas de tiempo, esquemas de sabotaje del reactor con credenciales de acceso, todo firmado con el cifrado de seguridad privada de Boric. El gas onduló por la cámara. Gartex echó la cabeza hacia atrás y rió. «Me usaste», gruñó. «Dejaste que cargara con la culpa». Los ojos de Boric se posaron en él. «Eras ambicioso y ruidoso. Rasgos útiles».
Tony mantuvo la mirada fija en Boric. Desestabilizas la colonia. Deja que Gore-Tex actúe primero. Luego interviene como el mediador humano razonable cuando la situación se descontrole. Intervención respaldada por la tierra. Concesiones de recursos. Ganas sin disparar un tiro. La sonrisa de Boric se desvaneció. Eres muy inteligente para ser un trabajador de mantenimiento. Reparo sistemas, dijo Tony. Sistemas políticos incluidos. Boric se enderezó. Incluso si lo que afirmas es cierto, el Consejo dudará. La influencia de la Tierra ya está observando. Tony interrumpió. Señaló la galería superior. Las puertas de la cámara se abrieron. Rina entró. Se movía más despacio ahora. Detrás de ella venían observadores del Consejo, comandantes de seguridad y drones en vivo transmitiendo a cada rincón de la colonia. La compostura de Boric se quebró por primera vez. La voz de Rina se escuchó. El consejero Boric de la Tierra ha violado la ley interestelar, la soberanía colonial y los protocolos de sucesión silosianos. Levantó la barbilla. Queda despojado de su inmunidad diplomática. Se hizo silencio. Entonces Boric rió. ¿Crees que esto acaba conmigo?, exigió. La Tierra no lo aceptará. Rina sostuvo su mirada sin pestañear. La Tierra no decide nuestra ley. Miró a Tony. Hazlo. Tony no dudó. Soltó el último paquete. El audio llenó la cámara. La voz de Boric, tranquila y precisa, hablaba de anulaciones de puertas, umbrales de reactores y bajas aceptables para justificar la intervención. El silencio posterior fue absoluto. Seguridad se movió. Boric no se resistió cuando las ataduras se colocaron. Solo miró a Tony. Se suponía que nunca importarías, dijo. Tony se encogió de hombros. Suele ser entonces cuando hago mi mejor trabajo. Gore-Tex también fue levantado, sin dejar de reír con amargura. Parece que ninguno de los dos ganó. Rina se acercó a él. No, dijo. Pero la colonia sí. El centro de mando estalló en un movimiento controlado mientras las autoridades volvían a su sitio. Los sistemas se desbloquearon, las interferencias se resolvieron, las comunicaciones se restablecieron. La crisis había terminado. Tony observaba a Rina. Se tambaleó una vez. Tony llegó a Vi al instante, sujetándola antes de que pudiera caer. No deberías estar de pie, dijo. Ella lo miró. No deberías haber sobrevivido. Él sonrió levemente. Me enseñaste mejor. Y mientras el centro de mando se estabilizaba a su alrededor, Tony comprendió que el juego no había terminado. Simplemente había entrado en su fase final. La colonia no durmió esa noche. Las transmisiones repetían los acontecimientos desde todos los ángulos. Los analistas discutían. Los comentaristas especulaban. Los ciudadanos veían los mismos momentos una y otra vez, intentando comprender lo cerca que habían estado de perderlo todo. Tony no vio nada. Estaba sentado en una suite médica silenciosa, con la mirada fija en la puerta sellada al otro lado de la habitación. Por fin apareció una médica. Vivirá, dijo la mujer. La lesión era grave, pero se estabilizó en cuanto el reactor volvió a funcionar. La fisiología siloyana responde con fuerza a la restauración del entorno. Equilibrio. Tony dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. ¿Puedo verla? El médico dudó, luego asintió brevemente. Rina yacía apoyada contra la venda, sin armadura y con el vendaje lateral. Estaba pálida para ser ella, el azul de su piel apagado. «Te ves fatal», dijo. Tony sonrió a pesar. «Deberías ver al otro tipo. De hecho, lo hiciste». Ella lo vio acercarse. «Desafiaste a un consejero humano, expusiste una conspiración interestelar y recableaste nuestro reactor bajo fuego». Se encogió de hombros. ¡Qué día tan ajetreado! Su mirada se posó brevemente en la tensión en su garganta. «Te la quitarán. Pronto», dijo Swen. Tony la miró a los ojos. «No tengo prisa». «Las cosas cambiarán ahora», dijo ella. «El Consejo exigirá una resolución formal». «Déjame que adivine», respondió Tony. «¿Una sala grande? Discursos más grandes». «Sí», dijo. «Y consecuencias». Fueron interrumpidos por la llegada de un ayudante del Consejo haciendo una profunda reverencia. «Alto gobernador designado Silosiano Silios. La cámara está preparada». Rina cerró los ojos brevemente y luego los volvió a abrir. Pasó las piernas por encima de la venda. «No deberías estar caminando»,
dijo Tony. Se puso de pie de todos modos. Ya he esperado suficiente. La gran cámara estaba llena. Delegados de todos los mundos aliados ocupaban las tierras, los colores y las insignias, formando un mosaico viviente. El dais central estaba vacío. Los susurros resonaron entre la multitud cuando Ruina entró. Luego se hizo silencio. Subió al dais sola. El juez presidente pronunció las antiguas palabras de sucesión, cada una resonando contra la piedra y el acero. Cuando sonó la declaración final, la cámara respondió en unísono. Ruina Silios era la alta gobernadora. Se volvió hacia Tony. El movimiento sobresaltó a la sala. «Que se presente», dijo. Tony sintió que todas las miradas se posaron en él. Estaba a pie junto a ella. Ruina extendió la mano. Sus dedos rozaron el metal de su garganta. La torsión se liberó como un suave repiqueteón final, y cayó en su palma. La dejó caer al suelo. «Reclamo este vínculo por ley», dijo, «para proteger mi honor, para preservar el orden, para sobrevivir». Se volvió por completo hacia Tony. «Pero la ley no es lealtad». Sacó una nueva banda forjada en acero de tierra oscura abreitada con cristal silomano. «No te reclamo hoy», dijo. «Estoy contigo por elección». Le ofreció la banda. «No te ofrezco el título de consorte», continuó, sin apartar la mirada de la suya, sino el de cogobernador, con igual voz, con igual responsabilidad. La cámara estalló. Tony miró la prohibición y luego a ella. «¿Lo entiendes?», dijo. «Que me gano la vida reparando reactores». «Inmundos», respondió ella. Aceptó la banda. Cuando se la puso en la muñeca, los sistemas de la cámara reconocieron el vínculo al instante. Los protocolos de seguridad cambiando, la autoridad redistribuyéndose en tiempo real. Más tarde, mucho más tarde, cuando la cámara finalmente se vació y el ruido se desvaneció en ecos lejanos, permanecieron juntos en sus nuevos aposentos, con vista a la colonia. Tony encontró el viejo bloc de datos, los registros de seguridad originales, la pregunta que se había estado guardando. La miró. «Esa noche», dijo, «la alerta que me envió al reactor, el toque del sistema que borró mi código de puerta». Ruina sostuvo su mirada sin pestañear. «Boric forzó la anulación», dijo. «Pero la alerta que te puso en movimiento». Se acercó. «Digamos que fue una supervisión favorable. Vi un activo. Lobkiri». Tony rió suavemente y la atrajo hacia él. «El juego no ha terminado». Sus manos se deslizaron hasta sus hombros. «No», asintió. «Ahora nosotros ponemos las reglas». Y por primera vez desde que la puerta equivocada se abrió medianoche, el futuro no era una trampa. Era una elección. Entonces Coloni finalmente durmió. Dentro las luces eran tenues. Tony estaba junto a la ventana, con la nueva pulsera fresca contra su muñeca, observando a la ciudad respirar. Las redes eléctricas funcionaban normalmente. Los carriles de tránsito brillaban limpios y ordenados. Todo lo que había pasado su vida arreglando en pedazos, ahora existía como un todo. Detrás de él, sintió a Ruina antes de oírla. «Es extraño», dijo, deteniéndose unos pasos detrás de él. «He estado en esta habitación cientos de veces. Esta noche se siente diferente». Tony se volvió. «Porque nadie intenta matarnos». Una comisura de su boca se levantó. «Eso ayuda». Se acercó. «No tenías que aceptar», dijo en voz baja. «El título, el vínculo». «Lo sé», respondió Tony, «pero quería hacerlo». Sus ojos escrutaron su rostro. Cuando pareció satisfecha, extendió la mano y la apoyó contra su pecho. Por un momento ninguno de los dos se movió. El silencio se prolongó. Ruina se rompió al principio. «Así no era como se suponía que sucediera», dijo. Tony sonrió levemente. «Eso parece ser un tema recurrente». Sus dedos se curvaron ligeramente, agarrando la tela. «Te reclamé como estrategia. Te mantuve viva por necesidad». Y en algún momento, su voz se apagó. Tony cubrió la mano con su mano. En algún momento dejó de ser cuestión de leyes. Ella lo miró. «Entonces, ven aquí», dijo. Él no dudó.